Bienvenidas y bienvenidos a la sección de la entrevista de su programa Miradas. En esta oportunidad conversamos con el abogado creyente Arnau Balenas. Bienvenido. Muy buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación. Arnau representa a la familia de los sacerdotes Ignacio Martín Baró y Ignacio Yacuría, quienes en esta ocasión pues se ha reaperturado el caso. Queremos hacer una pequeña sinopsis de lo que ha ocurrido sobre el asesinato de los sacerdotes jesuitas y sus dos colaboradoras. El primer juicio se instaló en 1991, en el cual se juzgaron a los autores intelectuales del hecho, de los cuales fueron condenados 2, pero con la ley de amnistía salieron absueltos. Nuevamente el Estado de El Salvador ha abierto el caso en enero del 2022. Arnau, por favor, pónganos en contexto. ¿Qué factores dieron paso a la apertura de un nuevo proceso? Bien, tal vez solo precisar, ¿verdad?, que en el juicio del 91 se juzgaron a los autores materiales, ¿verdad?, aquellos que se dijeron que habían participado propiamente en los actos propios del delito de asesinato. A partir de allí, ¿qué dio paso a la reapertura del caso contra los autores intelectuales? Bueno, en primer momento tenemos que destacar que en noviembre del año 2017, ¿verdad?, una vez se había declarado inconstitucional la ley de amnistía, se solicitó la reapertura del caso ante el Juzgado Tercero de Paz de San Salvador. El fundamento es que en el año 2000, recordarán, hubo un intento de juzgar a los autores intelectuales, pero en aquel entonces el juzgado determinó de que había prescrito, ¿verdad?, y que por tanto no podía iniciar el proceso porque había prescrito la acción penal en contra de los autores intelectuales. Pues en el 2017, noviembre, como les decía, nosotros presentamos un escrito pidiendo de que esta figura de la prescripción no era aplicable en casos de crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, y no solo lo decíamos nosotros, sino que la propia Sala de lo Constitucional, en la resolución que declaraba inconstitucional la ley de amnistía, lo había establecido, ¿verdad? El Juzgado Tercero de Paz validó nuestros argumentos y efectivamente declaró nulo el sobreseimiento y dijo de que tenía que existir un proceso en contra de los autores intelectuales para llegar a la verdad y justicia, que es lo que pedían las víctimas, ¿no? Después de una apelación y una casación, la Sala de lo Penal cerró el caso, dijo de que no era posible reabrirse. Fue una decisión sumamente controvertida porque además entró a conocer un recurso de casación que no tenía las facultades, ¿verdad?, que no podía. Después de ello, a la Fiscalía General de la República presentó una demanda de amparo, y en un proceso express, pues finalmente a la Sala de lo Constitucional en enero del año 2022 estableció que la resolución de la Sala de lo Penal, la cual derivaba o establecía que no se podían juzgar los autores intelectuales, no era conforme a los estándares constitucionales y por tanto se ordenó que el caso se reabriera, iniciando el caso formalmente en el Juzgado Tercero de Paz en marzo del año 2022. ¿Cuáles son los elementos nuevos entonces que se han tomado para abrir nuevamente el caso? Y entendería que se están juzgando tanto nuevamente a los autores materiales, pero también los intelectuales, entre ellos el expresidente de la República, Alfredo Cristiani. No, en esta ocasión no se están juzgando a los autores materiales, ¿verdad?, sino que únicamente se están juzgando a los autores intelectuales. ¿Quiénes son los autores intelectuales? Pues son aquellas personas que se consideran que tomaron la decisión de eliminar, porque sí se decía y sí se dejó constancia en los documentos, de eliminar el padre Yacuría sin dejar testigos, ¿verdad? Como sabrán, hubo un cateo en la universidad en el 13 de noviembre de 1989 y luego hay una reunión en el Estado Mayor en el 15 de noviembre de 1989, fue una reunión presidida por el entonces ministro de la Defensa, el general Larios, donde él, junto con las otras personas procesadas en este caso, ¿verdad?, la tesis de la querella, la tesis de la Fiscalía, es que en esta reunión ellos tomaron la decisión de eliminar el padre Yacuría sin dejar testigos, ¿verdad? En esta reunión, básicamente, los temas que se tocaron es fruto de la ofensiva, ¿no?, de la guerrilla, pues decidieron actuar contra aquellas personas que consideraban que eran la contraparte, ¿no? Y
de los hechos anteriores y de lo que se escuchaba en la radio o salía en los periódicos, pues de una forma totalmente errónea y falsa, pero consideraban a los padres, ¿no? Y consideraban especialmente al padre Ellacuría como miembro o como colaborador, en este sentido, de la guerrilla, y es por eso pues, que se dio esta orden. Obviamente fue una orden ilegal, pero que fue acatada por militares de bajo rango, ¿no? Que son los que ya en el 91 fueron juzgados ante el Tribunal Cuarto de lo Penal. Estas personas que ya fueron juzgadas y que quedaron absueltas, la mayoría de ellos ya no pueden volver a ser juzgados nuevamente. Pregunto esto, Arnau, porque el juzgado segundo de instrucción de San Salvador está tomando las declaraciones anticipadas de algunos de ellos, entre ellos el coronel Benavides y el teniente José Ricardo Espinosa Guerra, que fue autor directo de uno de los asesinatos ocurridos aquí en la UCA. Sí, en efecto, como les decía, ahorita estamos focalizando pues, este proceso únicamente en contra de los autores intelectuales, ¿verdad? Porque hay que reconocer pues, que si este hecho ocurrió fue por la decisión que ellos tomaron, ¿no? Y fue por la decisión que se tomó conjuntamente en una reunión que según la tesis de la Fiscalía y la tesis de la querella, ¿verdad?, fue presidida por el entonces ministro de la Defensa y donde estaba el viceministro de Seguridad, que era el inocente Orlando Montano, que ya fue condenado en España, ¿verdad?, donde estaba también el viceministro de la Defensa, coronel Cepeda, ¿verdad?, y otros miembros también de alto rango que estaban presentes en la reunión y que pues, tomaron esta decisión. Como representante de dos de las víctimas de esta masacre, ¿cuál es el alcance que tiene que por fin el Estado de El Salvador, casi 30 años después, esté llevando ante la justicia a los autores intelectuales, Arnau? Es un anhelo de justicia, es un anhelo de verdad. Las víctimas desde el minuto uno, y también la Compañía de Jesús, y también la UCA, por supuesto, ¿no?, desde el minuto uno establecieron que no querían venganza, que lo único que se quería es justicia y verdad. ¿Para qué? Para que luego pudiera haber este perdón judicial, ¿verdad? Hubo un perdón cristiano en su momento, ¿verdad? Pero digamos, en el marco de un proceso de justicia transicional hay distintas fases, y la primera es que haya justicia para poder conocer la verdad, para luego eventualmente poder existir este perdón, ¿no? Lamentablemente, pues, el sistema de justicia de El Salvador había negado por muchos años la posibilidad de que existiera un proceso judicial en contra de los autores intelectuales, y ahora lo que nos va a tocar a nosotros, entre otras cosas, no solo es representar pues, al hermano del padre Ellacuría y a los hermanos del padre Martín Baró, sino también establecer que este proceso judicial que se está llevando a cabo en estos momentos sea un proceso real, donde exista esta búsqueda de justicia y de verdad, y que no simplemente sea un puro formalismo para volver a encubrir y para volver, digamos, a absolver y a no determinar las responsabilidades, ¿no? Uno de los temores que hay que compartir en nuestra posición es que efectivamente en algún momento no se quiera llegar también hasta el rango más alto, en este caso es el ministro de la Defensa, ¿verdad?, en el sentido de que nuevamente el sistema quiera proteger a los mandos altos y por tanto cargar con la responsabilidad a otras personas que están siendo procesadas pero que no tenían en aquel entonces un rango tan alto dentro de la Fuerza Armada. Con este caso puede sentarse un precedente para los casos de impunidad de la guerra, como las grandes masacres, que hoy por hoy todavía siguen esperando justicia. Ojalá el caso de los jesuitas, como otros casos que en estos momentos están en el sistema judicial, fuera una luz de esperanza por tantas víctimas que años después, ¿no?, décadas después, todavía están buscando esta anhelada justicia, que además es un derecho que ellos tienen y es una obligación internacional por parte del Estado, ¿no?, de que exista un proceso de justicia con todas las garantías para todas las partes para poder determinar la verdad de los hechos, que en la gran mayoría de veces se pueden tipificar de derecho de crímenes de lesa humanidad o incluso de crímenes de guerra. En el caso suyo, que es representante de dos de las víctimas, Arnau, ¿tiene acceso al proceso abiertamente? Es decir, ¿tiene la posibilidad de aportar pruebas, poder incluso presentar testigos para que este proceso no sea, digamos, más de alcance político que jurídico, que se corre el riesgo?
Formalmente, efectivamente, es un derecho de las víctimas a través del abogado querellante, a través de la parte querellante, de estar en el proceso, de poder proponer prueba, de poder hacer los alegatos pertinentes y, por tanto, de poder participar de todas las actuaciones procesales. Si bien es cierto, hay que recordar que este proceso empezó de una forma anómala porque se descartó, se rechazó la participación de las víctimas a través de mi persona como abogado querellante en la audiencia inicial. Nosotros fuimos los que pedimos la reapertura. Nosotros, gracias al impulso que nuestro, pues este proceso empezó a caminar, y curiosamente pues el juez tercero de paz de San Salvador en la audiencia inicial determinó que nosotros no teníamos la parte querellante y que no podíamos intervenir como querellantes, ¿verdad? Esto efectivamente hay que entenderlo como un impedimento, como una traba injustificada dentro del proceso, ¿verdad? Si bien es cierto, pues más adelante volvimos a presentar la querella y no estuviéramos como parte querellantes, ¿no? Pero sí que se percibe a veces que la intervención de las víctimas a través de un abogado, ¿no?, como parte querellante, a veces molesta, ¿no?, o a veces incomoda, ¿no? Y esto pues hay que decirlo y hay que advertirlo porque todo el mundo debería tener un interés real, pues que las víctimas pudieran participar, ¿verdad? Esto ya se ha establecido jurisprudencialmente, las víctimas no son un objeto del proceso, son un sujeto, ¿no? Y por tanto tienen todo el derecho a poder tener una intervención real y efectiva, y veremos pues cómo siguen las siguientes fases. Ahora en diciembre, el 4 de diciembre, está señalada la audiencia preliminar. La audiencia preliminar es la segunda audiencia en el marco de un proceso penal, donde la jueza en este caso va a determinar qué pruebas admite, qué pruebas no admite y si hay fundamentos suficientes para que el caso pase a juicio, ¿no? Y será en la etapa de juicio con aquellos imputados que se consideren que hay mérito para que estén en juicio, que se va a determinar su culpabilidad o su inocencia. Pero hoy por hoy se le está dando participación real a usted en representación de las familias. Sí, después de que nosotros volvimos a presentar la querella, se nos ha dado la intervención de ley, así es. Sin duda el caso de la UCA trastocó todos los cimientos y fue una noticia, una bomba a nivel nacional e internacional. La UCA prácticamente fue descabezada en el amplio sentido de la palabra y sin embargo ha logrado reponerse. Arnau, para ir cerrando brevemente, ¿cuáles son como aquellos aspectos puntuales que a más de 30 años de la masacre frenaron que El Salvador, que las víctimas de la UCA y el resto de víctimas tuviesen justicia? ¿Qué aspectos incidieron? ¿Qué marcaron? Una voluntad política de encubrir la Fuerza Armada, de proteger a la Fuerza Armada. Incluso recuerden en el primer gobierno del FMLN, ¿verdad?, cuando llegaron o cuando se había por parte de Interpol, ¿no?, hecho las difusiones rojas, como por parte del Ejecutivo hubo un encubrimiento de los militares, ¿no? Por otro lado, yo diría la incapacidad del sistema de justicia hasta cierta medida, ¿no?, y la valentía de poder enfrentar este tipo de casos. Incluso podría ser también el poco conocimiento jurídico de cómo juzgar crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, porque no se había llevado a cabo. Y lo que vemos pues en la actualidad un poco es que el espíritu de los acuerdos de paz, ¿no?, inspirado también por estas masacres y por lo que había sucedido durante el conflicto armado, ¿no?, de que los militares no tenían que tener un rol en la seguridad pública, de que los militares, ¿verdad?, pues tenían una función muy específica y determinada en la Constitución, pues lo que podemos ver en la actualidad es que parece de que esto se está revirtiendo, ¿no? Y creo que es importante destacar, en honor a la verdad, que este rol nuevamente de la Fuerza Armada en seguridad pública no es solo de este gobierno, sino que en anteriores gobiernos también le han dotado de roles que según la Constitución no son, ¿no? Creo que para evitar que esto vuelva a suceder, para evitar que casos como la masacre en la UCA, ¿no?, y otros tantos casos de víctimas por parte de la Fuerza Armada vuelva a suceder, creo que se debería cumplir el espíritu y lo que se establecieron en los acuerdos de paz, ¿no? Y esto lamentablemente no lo vemos y nos asusta, ¿no?, porque incluso se han llevado, y desde el IDUCA se siguen llevando, casos de ejecuciones extrajudiciales, casos de tortura, casos de desapariciones forzadas en la actualidad,
que vemos que se repiten ciertos patrones, ¿no? ¿Por qué? Porque nos parece que no aprendemos de los errores del pasado y seguimos pues dando poder y dando a facultades legales que no tienen a ciertos cuerpos o ciertas instituciones del Estado. Perfecto, Arnau, muchas gracias. Sin duda vamos a darle seguimiento a este tema. Ya en diciembre pues arrancan ya los tribunales de manera seria con todo el proceso. Agradecemos su participación a este espacio. Con mucho gusto, siempre para servirles. Y a ustedes que nos acompañan, les recordamos y les invitamos que el próximo 11 de noviembre estaremos conmemorando un nuevo aniversario de la masacre de las personas asesinadas en la UCA, para que nos pueda acompañar y solidarizarse y no olvidar los hechos del pasado, porque corremos el riesgo de volver a repetirlos. Gracias por acompañarnos y en Miradas continuamos con más.